Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos estén bien. Gracias al Señor le damos en esta hora porque nos permite ya estar nuevamente dispuesto para tener este estudio tan importante como la semana pasada. Esta semana estaremos estudiando el sufrimiento del siervo de Jehová. Así que esperamos que sea un estudio provechoso para nuestras vidas, de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno a este tema, porque el tiempo pasa muy rápido en realidad. Y hay harto que decir, harto que meditar, harto que leer. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios de misericordia, le doy gracias en esta hora. Yo le pido, Dios mío, que usted sea bendiciendo este tiempo que usted nos da de poder escudriñar su palabra. Amado Dios, sea dándole entendimiento a cada uno de nosotros, podamos tener esas conclusiones, podamos meditar en su palabra, podamos alimentarnos de ella, podamos ser enseñados por ella, instruidos por ella. Te pido, Dios, que todo esto sea para beneficio espiritual de nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestro grupo de escuela dominical. Te pido ahora, Señor, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Bueno, gracias al Señor, ya hemos orado y podemos ahora entonces iniciar nuestro estudio, como decía, en este tema tan interesante que es el sufrimiento del siervo de Jehová. Hemos ido cambiando de tema en tema, eso hace un poco difícil el estudio. Y esperamos que en cada tema se pueda sacar lo más provechoso de lo que nos entrega la lectura bíblica, lo que nos entrega el expositor, la referencia y todo lo que tenga que ver con este tema. La lectura está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo desde el 1 al 3, solamente 3 versículos. Como dice la introducción a este tema, estaremos estudiando varios versículos de este mismo capítulo, porque estaremos hablando acerca siempre del siervo de Jehová el Mesías. Y la lectura es la siguiente: en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Hermosos textos, hermoso pasaje, Isaías 53. El título de esta lección, como lo adelanté ya, es el sufrimiento del siervo de Jehová. Bien, hermano, primeramente tenemos que decir que Isaías 53, un hermoso capítulo, es una de las profecías mesiánicas más importante o más precisa acerca del Mesías, del siervo de Jehová, como lo dice este escrito sagrado. Y en Jesús, obviamente, se cumplen todas estas características. No hay otra persona, no hay otro personaje en quien se cumple cabalmente todo lo que el libro de Isaías especifica, especialmente en el libro de Isaías y en el capítulo 53. Eso nosotros los cristianos lo sabemos, lo entendemos también, sabemos que es así. Sin embargo, tengo que decir que esta es una controversia, una controversia muy antigua, no es nueva, es una controversia antigua, desde el primer siglo que judíos y cristianos tienen esta controversia, donde algunos creen, algunos piensan que el siervo de Jehová, porque allí donde no se ponen de acuerdo, ¿quién es el siervo de Jehová? ¿Es el Mesías? ¿Es Israel? ¿Es Jesús de Nazaret? Entonces el tema es importante y no podemos dejar de mencionar antes acerca de este tema.
que, como digo, es muy importante. Algunos dicen que en la Biblia hebrea, en el Tanaj, así se llama, este capítulo fue sacado, pero eso no es así, no es verdad. Eh, lo que sí es verdad, que la interpretación es distinta, nada más. La interpretación es distinta, es diferente. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en claro. Judíos y cristianos interpretan de una manera distinta. Nosotros tenemos delante de nosotros Isaías 53 y vamos a darle una miradita, aunque no tenemos para el estudio todo el capítulo, solamente algunos versículos. Entonces, ya como dijimos, para los judíos, para el pueblo hebreo, el siervo de Jehová es sin duda alguna Israel. Israel, una nación que ha sufrido, por cierto, una nación que ha sido despreciada, que ha sido odiada también. Hoy en día existe mucho odio y en tiempos pasados, en décadas pasadas también. Ha tenido muchas guerras con sus adversarios o enemigos tradicionales, los árabes, y es una nación, un pueblo que ha sufrido también mucho. ¿Dónde basan ellos su creencia, su teología? Precisamente en los textos que nosotros hemos estado mirando algunas semanas pasadas, como Isaías 41, del 8 al 16. Allí nosotros estuvimos mirando que el Señor se refería a Israel como su siervo. También en Isaías 44, versículo 1 y 2, también allí el profeta se refería a Israel como su siervo. Lo voy a leerlo para que nos recordemos un poquito. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Bueno, este texto y varios más en el libro de Isaías ven a Israel como el siervo de Jehová, el siervo sufriente. Sin embargo, como vimos también en el libro de Isaías, tenemos que decir y recordar que no solamente Israel en el libro de Isaías es el siervo de Jehová, lo nombra el profeta, sino también el mismo Isaías. Dijimos que en esa ocasión nosotros vimos que también David en el Isaías 37-35, apúntelo usted allí, si no estuvo en la lección pasada, Isaías 37-35 se refiere a David como el siervo de Jehová, como mi siervo. Entonces tenemos a David, tenemos a Israel y también tenemos al Mesías, según Isaías 42, del 1 al 2, que lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero también quiero llevarlo a Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20, en el versículo 3. Curiosamente, aquí el siervo de Jehová es precisamente el mismo profeta. Dice así, Isaías 20, capítulo 3, dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal, y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía. Vuelvo a leerlo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo. ¿A quién está nombrando el libro, el texto sagrado? ¿A quién se está refiriendo? A Isaías, su siervo. Entonces, no es podemos decir que no es lo definitivo, en cuanto a esta controversia, si es Jesús, si es Israel, si es el Mesías, si es David. Entonces, la controversia queda totalmente vigente, totalmente abierta. Ellos se basan en realidad, los judíos, porque como digo y repito, cada vez que se habla del siervo de Jehová, ellos están pensando en Israel.
y se basan en el trasfondo histórico. Hay que entender que el libro de Isaías hasta el 39 hay un trasfondo histórico que tiene que ver con el reino de Asiria, el imperio asirio, que estaba, ¿no es cierto?, gobernando en ese tiempo. Entonces, ahí hay un trasfondo histórico. Sin embargo, desde Isaías 40, cuando lo leímos las semanas pasadas, recuerden ustedes, antes del tema de la idolatría, estábamos hablando de Isaías 40, consolado, consolado, pueblo mío. El trasfondo histórico es totalmente distinto. El trasfondo histórico son más de 100 años después en la cautividad de Babilonia. Entonces los judíos, ellos creen que el que escribió desde Isaías 40 es otro Isaías, es otro profeta, es otro escritor. Eso es lo que creen ellos, ¿no? ¿Ya? Así que en ese sentido es por ello que para ellos cuando se habla de el siervo de Jehová están hablando de Israel, de Israel. Sin embargo, los estudiosos judíos desde el primer siglo y muchos estudiosos judíos muy antiguos, desde el siglo primero, ellos traducían e interpretaban este libro y traducían que el siervo de Jehová era, era el Mesías que venía. Ellos así lo creían, esa gente, esos estudiosos, eh, esos exégetas, los rabinos, exégetas, estudiosos de los libros sagrados de la Tanakh, de la Torá. Ellos interpretaban que cuando Isaías hablaba en el capítulo 53 del siervo de Jehová, ellos decían que era el Mesías, el Mesías. Sin embargo, en el Nuevo Testamento uno puede ver ya la controversia instalada. Podemos revisar en el libro de los Hechos, capítulo 8:20. Mire curiosamente aquí. Hechos 8:20, ya en pleno desarrollo y expansión de la iglesia, de la predicación del Evangelio. Voy a citar este texto. 8, versículo 30. Se trata de el evangelista Felipe. Felipe, dice la escritura, que le habló un ángel del Señor y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y en ese camino iba, ¿no es cierto?, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que había venido, dice, a Jerusalén a adorar, y que volvía sentado en su carro y venía leyendo el libro de Isaías. Venía leyendo el libro de Isaías y precisamente venía leyendo Isaías 53. Entonces, una vez que Felipe se acercó a él y le dice Felipe, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Se fija la controversia? Es decir, no, él no sabía, obviamente, pues no tenía la claridad de Dios, la revelación de Dios, para entender de que el profeta Isaías estaba hablando de alguien. Y él dice: ¿de quién está hablando? ¿De él o está hablando de otro? Que es la controversia, que ya vamos a revisar más adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y desde allí, ¿no es cierto?, desde el primer siglo, esta controversia se ha instalado en judíos, en cristianos, por muchos siglos hasta el día de hoy,
que nos toca leer y estudiar el libro de Isaías, los primeros versículos. Entonces, amados hermanos, como digo, para ello, para los judíos, cada vez que se usa el término el ángel, el siervo de Jehová, están pensando en Israel. Como digo, hay muchos estudiosos en el siglo I que, digamos, los judíos están como divididos, ¿no? Están como divididos hasta el día de hoy. Inclusive una rama que los judíos, los hebreos, no reconocen como nacidos del judaísmo, como son los mesiánicos. Los mesiánicos se supone que son judíos que creen en Jesús como el Mesías. Los judíos no los reconocen a ellos. Ellos dicen que los mesiánicos nacieron mucho después y nacieron precisamente desde los evangélicos protestantes. Así que, bueno, ese es un tema que podríamos revisar en alguna ocasión como un tema especial y analizar a los mesiánicos, a los judíos ortodoxos, a los que creen en Jesús, los que no creen en Jesús. Curiosamente, los ortodoxos y los que se consideran judíos, ellos no creen en Jesús, no aceptan a Jesús como el Mesías, porque dice que no cumplió para ellos ninguno de lo que los libros sagrados dicen. Dicen que Jesús no cumplió, que cuando el Mesías venga iba a haber paz, y cuando vino Jesús no hubo paz, ni hasta el día de hoy hay paz. De manera que ellos no lo reconocen, ellos todavía esperan al Mesías en otro tiempo. Entonces es interesante conocer esto también, lo que ellos creen, ¿no? Así que, amados hermanos, como podemos ver, qué es lo que creemos nosotros, qué es lo que pensamos nosotros, verdaderamente, bueno, creo que la respuesta está a través de todas las escrituras. Decía yo que hoy en día hay muchos cristianos y judíos que están muy de acuerdo en que el siervo de Jehová es el Mesías, pero en lo que no están de acuerdo es que el Mesías sea Jesús de Nazaret como es para nosotros, porque como digo, para ellos no reconocen a Jesús o a Yeshua, como también se le llama, sea el siervo de Jehová, el Mesías prometido, con la excepción de los mesiánicos, ¿ya? Entonces, como digo, no termina aquí esta controversia. Ellos creen que Jehová, el siervo de Jehová es Israel, que sufre por su pecado, y que también puede ser el Mesías, que será castigado y rechazado, que cargará con la culpa de todos los pecados de Israel y que finalmente será coronado y será triunfante. Eso es lo que creen ellos. Entonces, amados hermanos, amados pastores, ahí está la controversia. Y eso, al no creer que Jesús fue el Mesías, complica un poco más las cosas. Ellos no creen en salvación, en condenación. Es increíble en realidad la ceguera espiritual. Yo lo único que puedo decir que es lo que dice la Escritura y lo que dice precisamente el libro de Isaías, que Israel, los judíos, cayó sobre ellos una ceguera espiritual tremenda, una oscuridad. Y es por ello que no pueden, no tienen la capacidad de creer. Hoy ellos celebran todas sus fiestas, en esta semana celebran el Pesaj, desde el 5 de abril, pero en todo eso, no incluyen a Jesús. Ellos no consideran a Jesús. Ellos celebran, es una fiesta judía que se celebra, es la Pascua judía, y la celebra en conmemoración de haber sido libertado de la esclavitud de Egipto, nada más. Y en esa fecha, que es una semana un poquito más, ellos comen pan sin levadura y tienen una comida y tienen una alegría de recordar que algún día fueron libertados de la esclavitud. No tiene nada que ver con lo que creemos nosotros, ni el simbolismo que nosotros agregamos al Cordero Pascual,
porque para nosotros eso es símbolo de que nosotros también de la misma manera fuimos libertados de la esclavitud del pecado algún día a través de ese cordero, que por su sangre, en ellos pintada en los dinteles, para nosotros la sangre en la cruz del Calvario es la que nos liberta del pecado y nos da vida eterna. Ellos no están pensando en vida eterna, no están pensando en condenación, no están pensando en ninguna cosa de esas. Entonces hay una gran diferencia entre los judíos y entre los cristianos. Aunque hay cristianos y así tiene que ser, respetamos mucho a los judíos, a la nación de Israel, porque Dios tiene planes como nación terrena maravillosos para ellos, lo hemos visto a través de la Escritura. Pero las dos religiones, mirándolas desde este punto de vista, no tienen casi nada en común ni siquiera con el Mesías, porque el Mesías para ellos no ha venido, es otra persona. O, dicho de otra manera, Jesús es otra persona para ellos. Entonces es importante entender y conocer esto cuando leemos Isaías 53. Cuando usted vaya leyendo cada lección, versículo por versículo, a usted le va a saltar la figura, la imagen de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo dijo ya, ¿no es cierto?, el etíope, que dijo, ¿crees tú? Sí, yo creo que Jesús es el Señor, es el Mesías. Para el etíope, él no se fue en su ignorancia, sino que él reconoció que el que hablaba, el profeta Isaías, era Jesús que había muerto en Jerusalén, que había muerto en la cruz del Calvario, como se lo presentó Felipe. ¿Ya? Y eso podría poner punto final a la discusión, pero para los judíos no es tan así. No es tan así. Entonces, amados hermanos, como digo, el mismo Felipe dijo a Jesús. Y al etíope se le presentó a Jesús como el Hijo de Dios y él dijo, creo, totalmente creo. Entonces, ahora lo que vemos que Isaías 53 entrega detalles con mucha precisión, pero es increíble la precisión que solo se cumplieron en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y no en Israel. No se cumple en Israel de ninguna manera. De hecho, el verso 9 de Isaías 53, nos vamos a adelantar un poquito, pero ya para concluir en esta parte, el verso 9, mire, dice, Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí se acepta que el siervo de Jehová, el Mesías, muere. Y que con los ricos se dispuso, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Bueno, entendemos que él fue clavado junto a dos ladrones impíos. Uno de ellos se salvó, por cierto, y que su tumba fue puesta en un lugar de alguien muy acaudalado. Alguien entregó ese lugar para que el cuerpo de Jesús fuera depositado. Con los ricos fue en su muerte. Pero además agrega el versículo 9, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y eso no se cumplió en Israel, nunca se ha cumplido y probablemente nunca se va a cumplir de la manera como nosotros lo entendamos, ¿no? Probablemente en el reino mesiánico, Israel seguramente va a ser muy distinto, un pueblo convertido. La salvación solamente viene a través de Jesús. Aquí, como digo, Israel, lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, desde que comenzamos el libro de Isaías, nos hemos encontrado particularmente en el capítulo 1 de Isaías, bueno, que usted vuelva a leerlo, y la queja que Dios hace a través del profeta es enorme, es enorme. Generación depravada, hijos impíos. Así los trató el profeta, así los veía Dios también. Cavaron para sí fuentes sin agua y me dejaron a mí, ¿no es cierto?, un manantial, una fuente de agua viva. Y podría señalar muchas cosas más que rayan hasta, ¿no es cierto?, lo corrupto que estaba el pueblo desde los sacerdotes y todos los que estaban en ese tiempo.
¿Podría Israel cumplir esto que dice Isaías, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca? Sin embargo, en Jesús sí se cumplió en realidad, porque Él no murió por sus pecados, sino que murió por los suyos, por los nuestros, pero no por Él, porque Él fue sin maldad y sin pecado. Por eso, amados pastores, amados hermanos, Dios nos bendiga en esta hora en que el Señor nos muestra a nosotros este tema tan importante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Israel no creyó. Desde el versículo del 1 hasta el versículo 3 que tenemos esta lección, bueno, ahí hay dos información, dos revelaciones, dos verdades del siervo sufriente acerca de su persona, en su ministerio. Él no va a ser aceptado, él no va a ser creído, él no va a ser recibida sus palabras entre los suyos, donde finalmente él tendrá que volverse a un pueblo que no era su pueblo, a una nación que no era su nación, para dar salvación y luz a los gentiles. Y luz a los gentiles. Y también entre los versículos del 1 al 3 encontramos que está claramente el rechazo que Israel le hace. No conoció al Mesías, no conoció a su Salvador, no pudo reconocer. ¿Cuántas veces quise juntaros, decía el Señor, como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Lloró frente a la ciudad de Jerusalén, lloró por ella porque mataban a sus profetas en un acto de rebeldía, de no querer nada con el Señor. Ya lo vimos la semana pasada en cuanto al tema de la idolatría, cómo ellos se volvían a los ídolos y le daban vuelta la espalda al Dios verdadero, al Dios vivo. Y eso les llevó, ¿no es cierto?, a la cautividad. Dice también en estos versículos, subirá cual renuevo. Ya había sido profetizado. Acuérdese que muy temprano en Isaías capítulo 4 nosotros estuvimos viendo, y en el 11.1, en el capítulo 11 versículo 1, voy a leer esto, ¿no? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, esta misma raíz, como dice acá, subirá cual renuevo delante de él y como raíz, pero en tierra seca, no en una tierra abundante, una tierra generosa, una buena tierra, no, una mala tierra, una tierra dura, una tierra difícil. De allí va a salir este siervo de Jehová, como digo, porque se anticipa el profeta a pronunciar lo que va a suceder. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Prácticamente su ministerio fue de mucho dolor, de mucho sufrimiento, como lo muestra, ¿no es cierto?, estos versículos que hemos dado lectura. Palestina, que había sido, y Galilea, que había sido, estaba bajo el yugo romano, era una tierra muy dura, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y políticamente, como digo, era una provincia romana, tenían que pagar impuestos, estaba bajo el yugo romano. Y no solamente en términos políticos, sino que en términos espirituales, religiosos. ¿Qué podemos decir de los fariseos? ¿Qué podemos decir de los saduceos? ¿Qué podemos decir de la casta religiosa, de el Sanedrín? ¿Qué podemos decir del sumo sacerdote que golpeó a Jesús? Entonces, ¿lo rechazaron? Claro que lo rechazaron. Fue una tierra dura, fue una tierra, ¿no es cierto?, seca, por cierto que fue seca. En otras profecías más adelante vamos a encontrar que el Señor dice que brotarán ríos del sequedal, fluirá el agua a pesar de la tierra seca. Eso está por verse en un futuro, no muy lejano. Pero todas esas profecías apuntan hacia al final de la era cristiana.
ya de la era de la iglesia. Entonces, amados hermanos, en estos temas políticos, cuando Jesús comenzó su ministerio, religioso, la tierra era seca, la tierra era por eso hablaba de Zabulón, de Efraín, que el pueblo que habitaba en tiniebla vio gran luz. Es una metáfora también, de la misma manera cuando lo llevamos al campo de la siembra, de la tierra, de la semilla. Es exactamente lo mismo. Entonces, siguiendo con estos versículos, 3 versículos que nos toca mirar y repasar, dice, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ciertamente Isaías ve a Jesús que no tenía él ninguna belleza extraordinaria, físicamente estoy hablando. No era un hombre extraordinariamente bello, hermoso, de buen parecer. La Biblia siempre hace hincapié cuando la gente tiene buen parecer, como David, cuando habla de David, cuando habla de Absalón, cuando habla de ciertos personajes. Destaca a veces el buen parecer, la belleza física. Pero en este caso, ¿qué dice Isaías? No hay ningún parecer en él, no tiene ni hermosura, como para que le veamos y le deseemos, no tiene atractivo ninguno, no tiene ningún atractivo. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que lo que quiere decir, en realidad el profeta, no quiere decir que Jesús era feo, no quiere decir que él no tenía rasgos, ¿no es cierto?, no vamos a decir bello, pero él no era feo tampoco. Lo que sí entendemos con estos textos, que su belleza, significa que no tenía ninguna ventaja en la buena apariencia. No tenía ninguna ventaja. Era, por decirlo de alguna manera, un ciudadano común y corriente, un ser humano común y corriente. Entonces, eso es lo que quiero decir hoy en día. Nosotros a veces presentamos el Evangelio de una manera distinta a lo que dice Isaías 53, porque nosotros a veces el hombre quiere usar un método y presentan un evangelio que sea como atrayente y atractivo a la gente. Y las personas y las religiones, las iglesias, los ministerios usan muchos recursos, usan muchos métodos para hacerle ver a la gente que el evangelio es atractivo. Que el evangelio, ¿no es cierto?, es llamativo, es bonito. Si bien es cierto, es bonito servir al Señor, pero muchas veces el hombre, ¿no es cierto?, que llega al Evangelio engañado en ese sentido, se encuentra que ahora tiene que renunciar, ahora tiene que sufrir por la causa de Cristo, ahora el enemigo empieza a zarandearlo, a ponerlo en la prueba, en el fuego, entonces ya no es tan bonito. Por eso que en alguna parte, y entiendo yo que la Escritura dice, y usted se recordará, si es estudioso de la Escritura, se recordará que el ángel que le dice a Juan, le dice, come este libro, cómelo. Y cuando él lo come, dice que era dulce a su paladar como la miel, pero cuando le entró a su organismo, fue amargo. Entonces, es lo que pasa muchas veces en el Evangelio. Cuando no entendemos estas cosas, entonces creemos que todo va a ser felicidad, que se nos van a acabar los problemas, no vamos a tener enfermedades. Entonces, a veces uno predicando en la calle, hemos escuchado a personas que le ofrecen eso a la gente. No, eso no tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar un evangelio de amor, de salvación, ¿ya?, para que la gente después no se desilusione. Y con esto no quiero decir que todo es malo, porque lo mejor que nos ha pasado en la vida es haber conocido al Señor Jesús. Y el que tiene a Jesús tiene la vida y tiene la vida eterna. Y eso es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Pero lo que quiero decir que no tenemos que usar estos métodos que engañamos a la gente. Lo hacemos un evangelio atrayente, un evangelio simpático, un evangelio atractivo. Sin embargo, el único que puede hacer de esto atractivo, atrayente, deseoso, es el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que
Es interesante este texto en realidad, porque si no hubiese sido por el Señor, nosotros no estaríamos en este lugar. ¿Qué es lo que nos cautivó? ¿Qué es lo que nos atrajo? Fue el Espíritu Santo poniendo un don de vernos a nosotros, todo lo malo, lo feo que había en nosotros, en nuestra alma, en nuestra vida, de lo malo que éramos delante del Señor, cómo nos saca de las tinieblas la luz admirable. Como decía el ciego, yo no sé si es profeta, yo no sé si es pecador, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y de eso, y de allí nadie lo sacó, como a nosotros también hoy en día, ¿no? Sabemos por dónde, quizás no sabemos por dónde vamos a pasar, hemos firmado al pie de página con nuestra firma, hemos aceptado este contrato, este pacto, y luego el Señor ha ido rellenando cada una de los procesos que hemos tenido que vivir, que han sido, por cierto, fuertes y duros, y difíciles todavía, porque estamos en una guerra contra el pecado, ¿ya? Entonces, mire lo que dice de Jesús, no hay ningún atractivo para que le deseemos, ¿ah? Él era como raíz en tierra seca. Entonces, amados hermanos, como digo, lo único que hace de esto atractivo cuando el Espíritu Santo viene a ti, a tu corazón, te hace ver tu verdadera condición, tú puedes clamar a Dios y el Señor viene, te salva, te perdona y ahí tú te abrazas, como dice el himno, yo me abrazo a esa cruz con amor. Eh, Así que es importante poder ver quién ha creído a nuestro anuncio. Esas palabras siguen resonando como resuenan y especialmente en las calles de Jerusalén. Y el Señor le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho todos los milagros que tú has visto que se han hecho en tu calle, en tu ciudad, el castigo de ellos iba a ser mucho más tolerante. Y eso demuestra la dureza de corazón que hubo en Israel en el tiempo de Jesús. La referencia, bueno, nos habla la primera, Marcos 12, 10 y 12. No la voy a leer, pero ¿de qué es lo que dice? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del edificio del ángulo. Así lo entendemos nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, él se volvió a los gentiles. Y esa es una puerta de bendición que se abrió para todos nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Parece que es un mensaje que resuena, ¿no es cierto?, en los oídos de aquellos que tuvieron la oportunidad de verle a él, pero no le conocieron. No le conocieron. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y ya lo vimos en unas lecciones pasadas. Eso le pasó a Israel. Ellos estaban en tinieblas, en oscuridad, por lo tanto nadie creyó a su anuncio hasta el día de hoy. Lamentablemente todavía están en esa ceguera espiritual. Pero tengo que decirles que en el futuro no muy lejano, para la próxima semana le doy los textos, cuando veamos la misión del siervo de Jehová y vamos a ver cómo Israel se convierte, cómo Dios les hace entender a ellos en algún momento. Es un periodo muy hermoso de la historia del pueblo de Israel cuando finalmente es restaurado a Sión. Así que esas son las referencias. Juan 1, 9, 11 dice Jesús rechazado como la luz, porque la luz vino y ellos no recibieron la luz. Despreciado y desechado, la segunda parte nos habla un poquito acerca. Y allí voy a leer este párrafo, ¿no? No leí la primera parte, pero en este párrafo dice, el pueblo de Israel esperaba un Mesías victorioso que los libertara de la opresión romana, un líder portentoso y lleno de cualidades que lo hicieran sobresaliente. Jesús es todo esto y mucho más, solo que no a la vista humana, que está cegada por el pecado. ¿Cómo podía un rey nacer en un pesebre? Sería la pregunta de ellos, ¿no? El Dios creador no tenía dónde nacer. Bueno, fue despreciado, fue desechado, no lo recibieron por todos estos motivos y muchos más.
Y allí es donde uno tiene que entender un poco lo que es el judaísmo, la religión judía. Debe preguntarse, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué no creen? Porque según ellos no cumplió lo que los profetas hablaban de él. Sin embargo, Isaías 53 habla perfectamente y particularmente de este sufrimiento, ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Totalmente, totalmente. Entonces, amados hermanos, amados pastores, despreciados y desechados, ellos quizás esperaban un rey que los libertara del yugo romano, y no era ese el plan y propósito de Dios. Es más, Él vino a nacer en el tiempo preciso. Él vino a nacer en el imperio, bajo el imperio romano. No fue una casualidad, no fue algo que a Dios se olvidó, no. Él vino precisamente en ese tiempo, en ese imperio. Era el mejor tiempo para que el Evangelio fuera llevado a todas las naciones. Habían excelentes carreteras, digámoslo así. ¿Por qué? Porque los romanos en su imperio construyeron muchos caminos, muchas carreteras. De allí el dicho que dice todos los caminos llegan a Roma. No todos llegan al cielo, pero en ese tiempo todos los caminos llegaban a Roma y era necesario tener carretera, tener fronteras en diferentes provincias romanas, donde el apóstol Pablo, particularmente el Evangelio que nace allí en el Pentecostés, la iglesia pudiera tener las puertas abiertas, y el apóstol Pablo, como ciudadano romano, tuvo la facilidad de poder ir a toda provincia romana. Él mismo decía, yo soy ciudadano romano. Ellos tenían ciertos privilegios, por supuesto, sobre estas naciones conquistadas, y de tal manera que ni siquiera a él podían encarcelarlo sin hacerle un juicio. Más de alguna vez quisieron, cuando se dieron cuenta que era romano, entonces lo quisieron que se vaya, ¿no? Porque sabían que estaban infringiendo la ley romana. Entonces, venía la cultura griega anteriormente, toda la riqueza del lenguaje, no el latín, porque el latín era el idioma de los romanos, pero el lenguaje que había heredado el imperio romano de la cultura griega les permitió, hasta el día de hoy tenemos el Nuevo Testamento escrito en griego, no en latín, en griego. Porque allí, esa era la idea, que el idioma fuese conocido por todos y fuera mucho más rico, que me imagino, que el latín. Entonces, a pesar de que el latín era el idioma del Imperio Romano, entonces se conjugaron todas estas cosas para que Jesús naciera en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso, en el tiempo preciso. Y en ese tiempo preciso, bueno, encontramos que Él vino a lo suyo y ellos lo despreciaron y lo desecharon. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La escritura dice que el texto bíblico nos sigue narrando que fue experimentado en quebranto. Si hay algo que los seres humanos evitamos, es el quebranto, es el dolor. Y cuando lo experimentamos, normalmente es autocompasión. Digamos que cuando hablamos de dolor, de sufrimiento y de quebranto, no estamos pensando en el hermano, no estamos pensando en el vecino, no estamos pensando en el familiar, estamos pensando en nosotros mismos. Eso nos afecta, eso nos afecta. Pero Jesús nunca sintió este tipo de quebranto egoísta, sino que sus grandes lamentos fueron al ver la nación escogida como oveja sin pastor, una indolente Jerusalén, lo que el pecado había provocado en el corazón de los hombres. ¿Se da cuenta? O sea, Él vino con amor, Él vino a las ovejas esparcidas de la casa de mi padre, le dijo a una mujer. Sin embargo, como digo, el dolor que Él sintió, el quebranto que Él sintió en su alma, en su corazón, no era por Él mismo, no era por los azotes, no era... Recuerden que las mujeres, cuando lo ven, que Él va cargando la cruz hacia la muerte segura, entonces las mujeres lloraban a su alrededor
Y él les dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos, porque Jesús sabía lo que iba a suceder algunos años después, cuando toda Jerusalén fuera arrasada y el templo también. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, no hay que ser muy sabio para entender que aquellos hombres que gritaban crucifícale, crucifícale, que gritaban no tenemos otro rey que el César, aquellos hombres que dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos, finalmente se cumplió en el año 70. Tito, en general Tito, enviado por Roma, arrasó con Jerusalén, arrasó con el templo. Entonces, no lloren por mí, lloren por usted y por vuestros hijos. Y por eso, como dice aquí, Jesús nunca experimentó, dice aquí, Jesús nunca sintió este tipo de quebranto egoísta por él mismo, sino que sus grandes lamentos fueron al ver a este pueblo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Entonces, se fija, podemos darnos cuenta nosotros en este tema de este varón, el siervo sufriente o el sufrimiento del siervo de Jehová. Por eso, amados hermanos, que es importante poder ver. Y podemos ver muchas referencias, ¿no? Ya vamos a leer la referencia, pero Mateo 15:32, mire lo que dice. En el libro de Mateo, bueno, encontramos prácticamente en todos los evangelios, encontramos muchos textos como este. En este caso vamos a leer a Mateo 15:32 y dice así. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, que no sea que desmayen en el camino. ¿Ve la compasión del Señor? ¿Ah? Entonces, este varón experimentado en quebranto, pero no era por él, era por la gente. También podemos ver en Mateo 9, en este mismo capítulo, pero en el capítulo 9 y en el 36, dice así, Mateo 9, 36, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se fija? Y al ver la multitud tuvo compasión de ella. Y finalmente en el 14, versículo 14, y así podríamos seguir por varios y largos minutos encontrando estos textos. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces podemos ver que Jesús tuvo compasión y podemos ver que él lloró por Jerusalén, lloró por su amigo Lázaro. Siempre me he preguntado por qué Jesús lloró por Lázaro. Entiendo el amor de amigo, entiendo que amaba a Lázaro y a sus hermanas Marta y María, pero ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Porque estaba muerto. Él dijo, mi amigo Lázaro duerme y vamos a despertarle. Él sabía que Lázaro iba a volver a la vida, iba a resucitar. Por cierto que sí, porque él como Dios lo sabía todo. Entonces no tenía razón, no había razón por qué llorar. Entonces es una buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro? Hay varias hipótesis. Yo para mí la que más me convence es que él no solamente vio a Lázaro, su amigo, muerto, sino lo que él vio, la obra del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no hace acepción de personas, sea abogado, médico, científico, obrero, campesino, educado, ignorante. La muerte no hace acepción de personas. Todos al final van a pasar por ese proceso porque es parte de la herencia genética, por decir, que heredamos de nuestros primeros padres cuando ellos fallaron delante de Dios. Entonces la muerte entró por un hombre y a través de la muerte alcanzó a todos, porque el pecado nos alcanzó a todos.
Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Y el cuadro que Jesús veía en su amigo Lázaro era prácticamente la obra del pecado. Él estaba en un solo lugar en ese momento y delante de él estaba su amigo Lázaro muerto hacía ya 3 días. De manera que él tenía que volverlo a la vida, que es lo que él hace, ¿no? El que cree en mí tiene vida y vida eterna. Pero cuando él murió y él se fue al cielo y dijo, enviaré al Consolador, entonces la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo, él ahora está en todas partes dando vida y generando vida y solucionando este problema que el hombre no puede solucionar. ¿Qué problema el hombre no puede solucionar? Es la muerte. Y con la excepción de algunos varones del Antiguo Testamento y los que estén vivos cuando Cristo venga por segunda vez en el rapto, digamos, y los que estemos vivos, no vamos a gustar la muerte. ¿Ah? O como el profeta que fue llevado en un carro, en un torbellino al cielo. Son muy pocas personas que no han experimentado la muerte. Pero los demás, todos van a morir o todos vamos a morir si el Señor no viene antes. Entonces, Él era el remedio, pero tenía que ir a la cruz todavía, ¿eh? Tenía que ir al Calvario. Así que, amados hermanos, es interesante poder meditar en estas cosas tan interesantes, tan hermosas que el Señor nos da. Entonces Jesús en su humanidad conoció todos los dolores del corazón. Él sintió empatía por la gente, por los enfermos, por los ciegos, los paralíticos. Él sintió empatía porque era un varón, como dice aquí, dice, un varón de dolores experimentado en quebranto. Entonces, lo que estoy diciendo que no podemos decir que Dios es experto en sufrir, no, y Dios no sufre. El quebranto y el dolor que él sentía es por la humanidad, por la gente. A veces pensamos que no, como él, tanto latigazo, tanto golpe y tanta cosa así terrible y horrible, que Hollywood ha tratado de hacer algo, pero yo creo que fue mucho más terrible el dolor en el alma, en el corazón, cuando él dice, Padre, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Entonces, él es por eso, amados hermanos, que él nunca nos abandona a nosotros. Porque si hay alguien que sabe de abandono, de quedar solo, es Él. Entonces Él dijo, yo nunca os dejaré solo, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Yo tengo una corona de espina, pero para que ustedes alcancen una corona incorruptible de gloria. Entonces Él se hizo pobre. Él siendo rico se hizo pobre. Él teniéndolo todo no tenía dónde nacer. No tenía dónde nacer, no tenía dónde ser sepultado. Entonces, como dijo alguien, ¿no es cierto? Conoció los dolores de los altivos porque aunque él era el rey de Israel, conocía las penas de los pobres porque no tenía dónde recostar su cabeza. Conocía toda clase de dolores y grandes y grados. La aflicción y la angustia vació su aljaba sobre él, convirtiendo su corazón en el blanco de todos los males imaginables, lo dijo Spurgeon. Entonces, ¿fue un varón experimentado en quebranto? Por cierto que sí, sin duda alguna, despreciado y desechado entre los hombres. Mateo 27. Versículo 30. Vamos a leer esta referencia. Mateo 27, 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Entonces nosotros podemos ver que verdaderamente él fue escarnecido, despreciado, porque escupiéndole, ¿no es acaso
es un desprecio que quizás ni usted ni yo podamos soportar. Estoy cierto y seguro, porque por muchas cosas menores, a veces el cristiano deja de caminar, deja de servir al Señor. Pero este hombre, ¿no es cierto? Este varón, este Cordero de Dios, este Mesías, este siervo sufriente de Jehová, lo pudo sobrellevar todo solo por amor y por misericordia. Él sabía lo que estaba haciendo. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos debido a que no había nada exterior llamativo en él. No había nada que pudiera ser hermoso, carismático, no había nada. Por eso escondieron de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice el profeta. Entonces, amados hermanos, amados pastores, la reacción que tuvo el pueblo cuando le decía, crucifícale, crucifícale, queremos que sueltes a Barrabás. Barrabás era un hombre indeseable, era un enemigo de la sociedad, un enemigo del Estado, un enemigo del imperio, era un asesino, había sido un hombre que había sido encarcelado y corría la suerte de ser crucificado. Es lo que hacía el imperio para dar una advertencia al pueblo, a aquellos rebeldes. Sin embargo, ellos quisieron matar a Jesús, que no había hecho nada malo, nada malo. Como en él no había nada hermoso, no había nada exteriormente que les pudiera atraer la atención, como dice el texto, entonces no lo valoraron, de ninguna manera lo valoraron. No supieron lo valioso que es hoy en día, tan valioso como la piedra del edificio, la piedra principal, la piedra del ángulo. ¿Se da cuenta cómo encajan las cosas perfectamente? Van encajando una con otra. Alguna referencia de este libro, de este expositor, El día de hoy sigue el mismo desprecio por el crucificado. Ha sido blanco de burlas, de escarnio. Series de televisión se burlan de él. ¿Qué podemos decir nosotros? Creemos que es así. Lamentablemente, vamos camino a una sociedad, a un mundo en que no van a querer nada con Dios. Van a decir, Dios, aléjate de mí, no creo en ti, no quiero que te inmiscuyas en mis asuntos, déjame vivir mi vida. Ese es el mayor desprecio de la sociedad hacia nuestro Señor Jesús, nuestro siervo sufriente. Cuando uno mira escatológicamente el futuro, se da cuenta que la sociedad, el mundo, la gente que vive en el tiempo de la gran tribulación, donde va a haber mucho juicio de Dios, demasiado, no demasiado, juicio tras juicio, copa tras copa, se van a ir vertiendo a través de la ira de Dios. La gente que uno espera en el mundo, que espera que la gente se vuelva a Dios en arrepentimiento, no, la Escritura dice que alzarán el puño alzado hacia el cielo para maldecir a Dios, para maldecir a Dios. Es como el colmo del corazón endurecido y engañado por la obra satánica. Va a ser una sociedad terrible, muy, muy pecaminosa. Dice, por eso que dice que hoy, por eso que dice en esta parte, el día de hoy sigue el mismo desprecio por el crucificado. Ha sido blanco de burlas, de escarnio, series de TV se burlan de él, pero un día regresará como lo que es el león de Judá, el rey del universo. El niñito, como dice un autor cristiano, el niñito de Belén un día vendrá, pero no como un manso cordero, sino como un Dios justo y severo. Las referencias de Lucas 2.7, conocida por nosotros, leída en Navidad, no hubo lugar para él en el mesón. ¿Ya? Jesús llora por la ciudad en Lucas 19, 41, 42, que ya hicimos mención. Y finalmente Apocalipsis, su venida no como manso cordero, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, en Apocalipsis capítulo 19, que vamos a leer para concluir este estudio, que ha sido rápido, ha sido muy generalizado, pero que nos da a entender y dar gracias al Señor, porque aquí hay varias preguntas.
que nosotros tenemos que hacernos. ¿Ha creído usted al anuncio del Señor Jesús? ¿Ha creído usted al anuncio de Dios, del amor de Dios? ¿Está respondiendo a ese llamado, a ese anuncio? Eh, ¿Le desprecia usted a Él y le desecha? Porque aún todavía hay pueblo que no ha aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Familias a veces. Deben haber hijos, hijas lejos del Señor, que también están en esa misma posición. Leamos Apocalipsis 19:13 y dice así en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer del 11. Entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hay de aquellos que estén en ese día cuando este Rey de Reyes venga con su mirada penetrante. El pecador no va a ver dónde esconderse. Le van a decir a las piedras: cubrirnos de aquel que viene en las nubes. Porque vendrá, como dice este texto, va a venir para herir con ella a las naciones. No hay un momento en que las naciones le digan: bienvenida, Señor. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, amados siervos de Dios. Que el Señor nos guarde en esta hora y dejarlos cariñosamente invitados para la próxima semana, Dios mediante, podamos hacer este estudio, porque vamos a estar participando en la convención de hermanas. No, ya vamos a estar de regreso. Así que Dios les bendiga. Para Él toda la honra, la gloria y la alabanza.